Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo dibujar manos, diferentes formas de sketching y cómo pintar de forma sencillita con lápices de colores para dar un diferente enfoque a los bocetos. Así que coged vuestros materiales de confianza y vamos a comenzar cuanto antes este vídeo. Antes de nada, este vídeo es una actualización del primer tutorial que traje a mi canal, pero tuvo muchos fallos, tanto de audio que de calidad de imagen, así que decidí volver a hacerlo con una explicación un poco más clara y en otra zona de trabajo para mejor luz, así que vamos a ello. Como muchos sabréis, y para los que no, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, cómo dibujar a boli, pelo, la figura femenina y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. También estoy haciendo una serie de ilustraciones en sesiones de Pomodoro en mis directos de Twitch, donde nos dedicamos a trabajar, dibujar a partir de las 4 los martes y miércoles y los jueves por la mañana sobre las 11:30. Siempre aviso por Instagram por si os animáis a acompañarnos en nuestras sesiones de biblioteca. Y como no, estas son algunas de las ilustraciones creadas en los últimos tutoriales que os dejaré anclado en la descripción del vídeo. Para las manos me hice una serie de fotos con el cambio de hacer manos entrelazadas y no sueltas, para una diferente composición siendo más atractiva y divertida de dibujar, a diferencia del primer tutorial que fueron manos básicas. Así subimos un poquito más el nivel. Para el coloreado usaré mis pinturas de confianza que sean las de Faber-Castell, un lapicero para marcar la línea final y mi portaminas para hacer el trazo más suelto, junto con otras cositas más. También quería mostraros mi mini Mimikyu que pillé de lo último de los Funkos que me enamoro. Y comenzamos con los primeros trazos. Lo primero es crear, junto con nuestra referencia de lado, unos trazos simples para marcar la dirección de la composición, ya sea a base de líneas, dividiendo con formas geométricas, cuadrados para la palma y cilindros o rectángulos para los dedos y circulitos para los nudillos, ya que lo que es móvil, por lógica, se representa de este modo por las rotaciones como son en las muñecas. Con unas simples rayas, antes de ponerse a pasarlo a limpio también vale. Lo importante es encajar aproximadamente la figura. Ya depende de vuestra preferencia dibujando. Para esta parte de boceto, recordad no marcar y que sean trazos suavecitos siempre. También podéis hacer el esqueleto con formas ovaladas, como hice en algunas manos, sobre todo para marcar y encajar los dedillos como si fueran globos. Y ya con nuestro encaje comenzamos a sacar la forma final. Para las manos siempre me gusta empezar a dibujar desde la parte más saliente o la que está más en la esquina, y a partir de ahí voy encajando a ojo las distancias de la punta del dedo, pasando por el dobladillo y el cuerpo del dedo hasta el nudillo. Cuando hay una parte de la composición que tiene una perspectiva más exagerada o que parece como más deformada y a la hora de plasmarlo no quede ni pequeño ni mal a la vista humana, recomiendo crear una estructura formada con anillos y acomodarla para que quede bien estéticamente. También hay que tener en cuenta el tamaño con el resto de los dedos para evitar que se vea mal la deformación. Al final es más trabajo de observación, buen modelo de referencia y dibujo constante. También para saber si vais por buen camino, poner el dibujo al revés o mirarlo con un espejo, podéis encontrar los errores más rápidamente y corregir lo que haga falta. Y así todo el rato con el resto de las manos. Y después de pasar a limpio, comenzamos a darle color a las manos. Como veis, realmente no tiene tanta dificultad dibujar manos. Lo importante para dibujar unas manos bonitas compositivamente
Es como con todo, tener buena referencia, con buena luz, mucha paciencia y que veas bien cada elemento para poder plasmarlo sin miedo al éxito. Si sois primerizos y tenéis miedo de que no os salga por frustración, no os preocupéis. No os desesperéis si no os sale ni a la primera ni a la segunda. Todo con esfuerzo y dedicación llega. Al final este proceso lo hemos pasado todos los artistas o los interesados en el mundo del arte, en cualquier rama. Lo importante es el empeño y fuerza de voluntad. Para pintar las manos escogí esta serie de colores que son diferentes tonos de rojo y un lápiz blanco para difuminar y aclarar los tonos creando como un tono magenta. También con el lápiz goma fui difuminando los colores para sacar tonos un poquito más pulidos, como con el lápiz blanco mencionado anteriormente. Y para sacar las zonas con más contrastes me apoyé un poco con el lápiz negro, dando sombras suaves, y con el rojo más oscuro fui sacando el contraste más fuerte. Para una de las manos decidí pintarla en tonos grises con el mismo lápiz negro y usé los tonos rojizos para las uñas. Si queréis saber más al detalle cómo pintar con lápices de colores, os dejaré anclado en la descripción del vídeo el tutorial de cómo pintar con lápices de colores. Pero en resumen es ir suave capa por capa, primero color base, tonos oscuros y los claros y brillos los últimos. Os iré dejando el proceso un poco más entero para que lo apreciéis mejor. Y acabada la primera hoja, seguimos con la siguiente y hacemos el mismo proceso. Para esta última mano la dejé sin terminar para hacer un mini vídeo con ella enseñando más a full el proceso de pintado. Y así sería el proceso final. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os ayude y os haya entretenido y sobre todo motivado a dibujar diferentes composiciones para tener un sketchbook bien bonito. Ah, y nuestra firmita que no falte. Suscríbete para más contenido como este
Y si os gustaría que os trajese otro tutorial, no dudéis en escribirlo en comentarios, ya que así sé que traeros al canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.